Continuamos analizando todo lo que está relacionado con la Marcha Verde, ese fenómeno político-social. Y en esta oportunidad vamos a continuar con la pregunta, ¿hacia dónde irá la Marcha Verde? Y en esta oportunidad nos acompaña Tajira Vargas, que es antropóloga social, con gran conocimiento de los movimientos sociales, y Wilfredo Lozano, sociólogo, politólogo también, César Pérez, sociólogo con fuerte concentración en todo el poder territorial, Domingo Matías, igual también experto en asuntos municipales, y Ricardo Pérez Fernández, un joven politicólogo de la nueva generación. Con ello vamos a conversar sobre este fenómeno, a ver si nos traen un poco de luz. Fundamentalmente, una primera ronda, quisiéramos escuchar sus pareceres sobre la Marcha Verde como un fenómeno político y social. ¿Hacia dónde ustedes creen que se dirige? ¿Cuál es la valoración desde un punto de vista antropológico, en este caso, de ese movimiento de la Marcha Verde que ha tenido, ha dado una expresión de gran movilización social? Bien, buenos días, gracias por la invitación a este programa que me parece que es de mucho prestigio en el país. Yo creo que la Marcha Verde es un fenómeno que se puede catalogar uno de los movimientos sociales que ha mostrado en nuestra historia como país mayor nivel de movilización social, mayor capacidad para agrupar una diversidad de actores sociales en el país y que sobre todo ha movilizado un estrato social que hace unos 15 o 20 años, vamos a decir atrás, no se movilizaba en nuestro país, que son los estratos medios y sobre todo la juventud. Claro, hay que reconocer que es un movimiento que también resulta de un proceso acumulativo de otros movimientos. O sea, lo que fue el movimiento de los haitises, lo que fue el movimiento alrededor del 4% por la educación, justicia fiscal, todos estos movimientos que se dieron previo a lo que hoy es la Marcha Verde, de alguna manera fueron acumulando procesos, articulaciones, y una de las cosas que ha favorecido al movimiento ha sido el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, la movilización dada a través de las redes sociales que ya se veía en los otros movimientos, pero que ahora se vio con mucho mayor fuerza, mucho mayor peso, la importancia que tiene este tipo de articulación a través de las redes sociales, a través del internet y demás. Yo creo que el movimiento verde es más que una expresión de un movimiento social que favorece mucho a la democracia en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque muestra que un tema que había sido indiferente en nuestro país, que no movilizaba a la gente, como es el tema de la corrupción, sí tiene importancia para la gente, sí a la gente le está afectando y está creando conciencia sobre lo que significa el erario público, lo que significa la relación con el Estado y la importancia que tiene luchar contra todo lo que ha sido un problema que hemos acumulado en nuestra historia. Wilfredo Lozano, ¿cómo interpretas este movimiento político-social? Sí, creo que Tajira ha hecho una síntesis muy buena, una introducción que ayuda mucho. Compartiendo su punto de vista, yo simplemente añadiría en esta primera ronda un par de cosas. La primera, a diferencia de otros movimientos, no podemos pensarlo al margen de que lo que produce la chispa, el estallido del movimiento, es un acontecimiento de carácter transnacional. Lo que pasó con Odebrecht en Estados Unidos. Y esto entonces dimensionaliza de otra manera también con una acumulación anterior, que es los tucanos, que también vino del exterior. Exacto. Entonces, pero en este caso es muchísimo más firme el asunto y además involucra no solamente a Estados Unidos, involucra a Brasil y conecta dos escándalos
Entonces, ese es un punto que me parece importante por varias razones, pero una sobre todo, y es el hecho de que en esa dimensión, lo que pudo haber, lo que hizo el gobierno con otros movimientos, no tiene capacidad de hacerlo en este. El PLD, el gobierno, no tiene posibilidad de administrar el escándalo localmente. Es un fenómeno que escapa a sus posibilidades. Y esto afecta mucho el porvenir del movimiento, en el sentido que le produce un espacio de autonomía significativo. En segundo lugar, el tema, como señalaba Tahira, de la corrupción, que se redimensionaliza. De alguna manera, yo siento que, como bien ella afirma, el movimiento verde demuestra que más que una indiferencia ante la corrupción, se trataba en los movimientos anteriores de ciertas condiciones que faltaban, que aquí sí están apareciendo, pero la gente sí tiene sensibilidad ante la corrupción, y en ese sentido yo diría que este es un punto que nos coloca en conexión con el tema de la reforma política, con el tema de la modernización democrática. Yo creo que de alguna manera lo que está indicando el movimiento es esa chispa, esa iskra, como diría mi amigo César Pérez, a propósito de la batalla por la reforma política. César Pérez, tus consideraciones. Yo creo que además... A propósito, hoy hay un artículo al respecto. Sí, está publicado hoy en su artículo semanal. Además de esa acumulación, como muy bien señala Tahira, y ese elemento internacional que introduce también Willy, me parece que además de eso, habría que decir que hay un agotamiento de las mediaciones, un agotamiento de las mediaciones y un agotamiento incluso del mismo partido de gobierno, del mismo gobierno. Por lo cual, el agotamiento de las mediaciones, esos escándalos, esa acumulación de muchas luchas, determinan un tipo de movimiento inédito en términos de su dimensión y muy importante porque comienza con una demanda política, esencialmente política. Además, los otros movimientos en general eran sobre reivindicaciones, podría decirse puntuales, pero esta es una demanda política porque cuando esto dice es fin de la impunidad, fin de la corrupción, está apuntando hacia lo que es la base de sustentación de este gobierno, la corrupción y la impunidad. Por lo cual, esa demanda necesita de una respuesta política y eso es lo que le da una característica y una dimensión mucho mayor a este movimiento de otros movimientos y naturalmente el hartazgo que hay en toda la población. Domingo Matías es sociólogo y se ha especializado en el ámbito de lo territorial, municipal, de interpretación de los fenómenos locales, y escribió también esta semana un magnífico artículo tratando de interpretar el fenómeno del movimiento o la Marcha Verde. A ver, tu visión así sintetizada, Domingo. Sí, yo creo que los colegas han indicado con mucha certeza el tema de la acumulación de fuerza gradual desde el gobierno de Leonel Fernández. Hubo una luna de miel en el gobierno de Danilo Medina en las fases iniciales porque el símbolo elegido por el movimiento social era a Leonel Fernández, más por el tema relacionado con el déficit fiscal y una serie de déficits institucionales que dejó. Y además, en ese contexto, el presidente le fue dando salida a algunas cuestiones, como lo de Roma Miranda, lo de Bahía de las Águilas. Barrigol. Barrigol le fue dando salida y eso iba hasta cierto punto desmontando las movilizaciones sociales. No obstante, un problema tan estructural como este, que no se ha podido darle esa salida, ni creemos que se le pueda dar en la dimensión que la población está demandando, provoca que el movimiento social se sostenga y se despierte en el mismo nuevo desafío. Otra cosa es que el poder simbólico de esa cercanía que en el gobierno del 2012-2016 existía, que desmontó el poder simbólico de alejamiento de Leonel Fernández,
también se agotó en este periodo, se ha ido agotando. De manera que es un elemento que yo veo como muy fundamental. Y por otro lado, el movimiento ha trascendido a la clase media, ha trascendido la movilización capitalina y santiaguera y se ha insertado en todas las provincias de República Dominicana, lo cual es muy novedoso en relación a movimientos Pero anteriores. de eso último todavía no hay constancia de que esté en todas las provincias. ¿Tú has tenido algún estudio, alguna... En las movilizaciones que se dieron a Santiago, hubo movilización de todo el Cibao. En lo que se hizo en Puerto Plata se movilizaron en toda la provincia. Ahora se va a otras regiones y se están dando movilizaciones de las diferentes provincias, lo cual no ocurría antes. ¿Qué no las consideraciones del politólogo Ricardo Pérez? Muchas gracias. Muy brevemente. En su fase inicial, el Movimiento Verde ha sido muy exitoso, no solamente por la magnitud y el entusiasmo que acompañan esas movilizaciones y el reclamo que vindica su lucha, sino además porque han sido exitosos cooptando espacio de opinión pública de manera permanente por 3 meses, algo que no tiene precedentes, por lo menos desde que retornó la democracia a la República Dominicana en el 1978. O sea que eso es lo primero que habría que reconocer. Es un movimiento que se fundamenta esencialmente en la indignación colectiva de la clase media y que a su paso se ha ido fortaleciendo y ha ido arrastrando otros sectores que también pues expresan cierto descontento con las cosas como se han venido haciendo desde el poder político. El desafío de ahora en adelante es cómo pasar de ser un movimiento denunciatorio, esencialmente, monotemático, porque es solo el tema de la impunidad, que es lo mismo que la corrupción, es un solo tema, entonces a participar de manera efectiva en la fase constructiva, en la fase propositiva, de cuáles cosas puntualmente hacer, desde qué plataformas impulsarlas, cómo poder movilizar ya, digamos, dentro de la dimensión política, estos reclamos y llevarlos a reformas que den al traste con todas, digamos, con todos los males que presenta el sistema, que es lo que los moviliza en un primer momento. O sea que diría, para resumir, en una primera fase muy exitoso, pero ahora vienen los retos de la realpolitik, de cómo entonces transformar eso que ha tenido éxito en un movimiento que pueda ser propositivo y tener incidencia en lo que es el poder político. Bueno, Ricardo Pérez Fernández nos ha ayudado enormemente, igual que los anteriores comentarios, pero nos introduce de lleno en la segunda ronda, que es hacia dónde debería ir a juicio de ustedes, porque él lo deja ahí exactamente. Ahora vamos a empezar con Wilfredo. En eso también 2 minutos cada uno. ¿Hacia dónde creen para mantener? Ese primer trimestre ha sido esplendoroso, pero Ricardo lo pone ahí. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos al segundo trimestre que empezó ya, estamos en abril. El planteamiento de Ricardo es así, extremadamente pertinente. Y esto nos pone ante un tema central, y es la relación con el sistema de partidos. Me parece que es un punto fundamental. Yo en lo personal siento que tanto los dirigentes del movimiento, yo no diría los líderes, ¿verdad?, porque es una cosa más colectiva, como los propios partidos, sobre todo los partidos de oposición, se han manejado con bastante prudencia. Los partidos han entendido la autonomía del movimiento, que el espacio ciudadano que este pliego de demandas requiere. A su vez, el movimiento ha tenido la prudencia para reconocer que si bien ellos están impulsando una reivindicación ciudadana, no por ello ellos agotan el horizonte político del país y que a los partidos les cabe un espacio. Ahora se trata de alguna manera es inevitable un encuentro, respetando esas autonomías y dependerá mucho de la inteligencia política de los partidos, como de la inteligencia del movimiento, saber encontrar aquel espacio donde puedan de alguna manera reconocerse el esfuerzo que se mutuo apoyen, respetando, eso sí, lo que es la autonomía ciudadana del movimiento. Me parece que ese es un primer reto. César Pérez le ha
reflexionado mucho sobre el tema del movimiento. El que sabe de eso es él. Sí, sí. Movimiento y opción política partidaria. Mantenga la prudencia. Dinos tus consideraciones sobre ese movimiento, hacia dónde tú crees que debe conducirse. Bueno, el movimiento mismo, algunos sectores se han puesto fecha y se han puesto incluso límite. Ellos han dicho, en esta primera fase es esperar que culmine todo este proceso del escándalo de Odebrecht y la impunidad. O sea, hasta ahora nosotros nos planteamos, diríamos así, mantener esta lucha hasta que se despeje eso. Una vez despejado ese tema de la impunidad, el movimiento tendrá otros retos. Y yo creo que el mismo tiempo, el mismo calendario político está poniendo los tiempos, porque muchos de nosotros decimos y mucha gente dice que en junio estarán los nombres y se despejará un poco lo que es ese velo internacional que, como bien dice Willy, gravita sobre este tema. O sea que esa es una fecha y ellos se lo han puesto como tal. Vamos a agotar esto, luego vamos a discutir cómo vamos a seguir. Hay un elemento que a mí me parece que es importante también despejar, a pesar de que estamos en una segunda ronda, y es el énfasis en la clase media. Yo creo que la clase media está en los escenarios, está en el espacio, vamos a decir, cuando están las marchas está la clase media. Pero si tenemos respeto hacia los datos que dan las encuestas dicen que más o menos el 90% de la población aprueba esto. Yo creo que el 90%... La encuesta Gallup hoy hace ya claro, por lo tanto, cuando tendríamos acababa de que pasar la indagar marcha del 22 de enero. ¿Hasta qué punto? Dijo que el 91%... Claro, hasta qué punto se ha expandido este tema y hasta qué punto, como dice Willy, los partidos tendrán que dar respuesta, porque mucha de la gente que participa de esas marchas son de los partidos. Incluso enteros comités provinciales de partidos, yo lo he visto ahí en esa marcha. Por lo tanto, los partidos tendrán que dar una respuesta e incluso yo diría que las perspectivas de las políticas de los partidos tienen que ir confrontándose y en la perspectiva de cómo vaya ese movimiento. Y por lo tanto el movimiento tiene que confrontarse con esa perspectiva porque son muchas identidades y todas esas identidades al momento de la negociación, al momento de plantearse otras tareas, tienen que estar presentes. Domingo Matías. Sí, un movimiento social pasa por 3 fases regularmente. Una fase de clausura cuando conquista, cuando tiene en su agenda un tema, lo conquista y se clausura. La otra corriente es la de transformación. Yo creo que el movimiento social dominicano es de este tipo, de transformación, es decir, se va ajustando a las coyunturas. Y aquí ha habido un movimiento que se ha ido ajustando a la coyuntura constantemente. Y en una sociedad con tantos déficits institucionales, significa que va a haber movimiento social más hacia allá del tema de Odebrecht. La lucha social va a continuar, va a tener largo aliento. Y el otro riesgo es la institucionalización. El movimiento social no puede burocratizarse. Si se burocratizó, si se convirtió en algo con estructura rígida, podría generar serias dificultades. Pierde de inmediato una parte que no... Sí, exacto, porque vienen las luchas al interior del movimiento social por intereses particulares. Recuerden que el movimiento social en España, el 20M, tuvo dificultades cuando pasó a Podemos. Pasó a Podemos porque se burocratizó, se institucionalizó. Entonces hay un vacío en relación a movimiento social. Aquí lo que hay que evitar es eso, llegar a la institucionalización y quedarse siempre en una dinámica transformadora constante para que el movimiento social se mantenga. Esa es la opinión que yo Ricardo, tú insististe en que era monotemático. Sí, así es. La corrupción es efecto de causas. ¿Hasta qué punto debe transitar el movimiento hacia las causas que promueven la corrupción? Y más que la corrupción, yo diría que la impunidad es una causa. Okay. La corrupción tiene orígenes de otro tipo que creo que darían pie a otra discusión. Y bueno, estos temas, analizarlos dentro del marco del idealismo siempre es más interesante e intelectualmente más desafiante, pero
digamos que el paso inevitable se tiene que dar en el marco del realismo. Lo que le toca al Movimiento Verde de ahora en adelante es la participación en el escenario político formal. Será su decisión si quieren hacerlo apoyando, digamos, estructuras partidarias existentes o si quieren hacerlo constituyéndose ellos en una opción de poder. ¿Y por qué lo planteo? Porque en esencia lo que se ve en las marchas es que se denuncia la impunidad, se denuncia las prácticas corruptas, sí, sobre el PLD porque el PLD es el que gobierna ahora, pero no están exentos a los otros actores del sistema. Pareciera que es una denuncia al sistema político, es un señalamiento al sistema político y sus prácticas corruptas. Si así fuera, se haría muy difícil, generaría una disonancia cognitiva el que el Movimiento Verde terminara apoyando una estructura partidaria existente. Por ende, lo que uno piensa es que lo que correspondería es constituirse ellos en actores de la política formal y entonces emprender un camino hacia la implementación de estas reformas que se quieren ver. Pero y el desafío está ahí. Pero transformándose o manteniendo su horizontalidad. Es que la horizontalidad tal cual como se da ahora es muy difícil replicarla en el marco de un proyecto formal que pretende participar en la política. Y ese será el gran desafío. Ahora bien, como se ha denunciado al sistema por completo, yo entiendo que no hay otra opción que no sea esa. Ahora, en el corto plazo, y es una recomendación que yo he hecho, en el corto plazo, ¿qué podría hacer el Movimiento Verde? ¿Cuál podría ser el próximo paso? A mí me encantaría que este movimiento social tan exitoso, de tantos bríos, pudiese asumir la lucha de la ley de partidos y de la ley electoral como su próxima causa. ¿Por qué? Porque el tema de la impunidad y el tema de la corrupción, muy en particular este tema de Odebrecht, que fue ya la gota que derramó el vaso, fíjese que estamos hablando de una red transnacional de sobornos, una corruptela, bueno, ya de dimensión continental, que está indisolublemente vinculado a la política. ¿Por qué? Porque el dinero ha penetrado la política, la ha secuestrado. Y si el dinero secuestra la política, siempre habrán avenidas para alimentar el ejercicio de la política desde ese ámbito. Bueno, yo creo que si se le hace otra frente a vez eso, se nos adelantó el joven politólogo, tiene una velocidad mayor el joven politólogo, pero falta Taíra en esta ronda que nos diga, porque él se tiró a otro tema que viene ahí, pero Taíra, tu visión hacia dónde debería ir ahora mismo, ¿qué pasos, qué hacer después de los éxitos logrados empezando este segundo trimestre del movimiento? Sí, yo voy a otro escenario. A otro, Sí, yo pienso que el escenario social no está agotado. Yo creo que el Movimiento Verde, como bien decía César, y estábamos hablando, ha tenido un sujeto social predominante que ha sido la clase media. ¿Y los sectores populares qué? Entonces, yo creo que para lograr cambios, para lograr presión, para lograr el objetivo de luchar contra la corrupción y la impunidad, es muy necesario involucrar a los sectores públicos. La masa popular. Sí, y eso supone, algo que me gustó que oí que dijeron ellos, porque escuché el programa anterior, sobre el proceso educativo. Eso supone un proceso educativo. ¿Hasta qué punto la gente te dice, sí, estoy contra la corrupción? ¿Qué entiende la gente como corrupción? ¿Qué entiende la gente como impunidad? ¿Cómo la está viviendo la gente en el día a día y en su cotidianidad? ¿Cómo de alguna manera a nivel local, a nivel de lo que son las situaciones que se están dando en los gobiernos locales, en todo lo que es nuestra estructura de poder, que va más allá de lo político, que entra en lo social, se produce la corrupción y la impunidad y la gente lo puede identificar en ese sentido? ¿Cómo la gente puede identificar de qué manera le está afectando la corrupción y la impunidad? O sea, quedarse también en la Odebrecht, ¿hasta qué punto genera una barrera en la relación con los sectores populares? Entonces, esas son las preguntas, grandes preguntas que yo me hago frente al movimiento y me pregunto también si se involucran los sectores pobres en el movimiento, todo lo que significa el perfil de la pobreza desde todos sus ámbitos. ¿Los estratos medios seguirían marchando con esos sectores? ¿Seguirían
articulándose, cómo puede darse o no Si la tienen presencia, capacidad para articularse con los sectores bajos de la exacto, sociedad. los sectores más pobres, la negritud, el tigueraje. Lo que llaman el tigueraje. Sí. Lo que le llaman el tigueraje y todos sus perfiles, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo ese tema a mí me parece importante como repensarlo, ¿no? A nivel del movimiento, porque es muy importante ese paso, porque si no, nos estamos quedando en un movimiento que a la larga quedaría solamente en una parte del sector social. Bueno, vamos a hacer una pausa, hemos terminado esta segunda ronda, vamos a brindarle un cafecito a Santo Domingo y a continuación arrancaremos de inmediato con los riesgos que tiene el movimiento, la tentación de la opción partidista y además la relación con los partidos políticos. Bueno, después de esta pausa, reiniciamos con César Pérez y vamos a ver lo que nos dice sobre las lecciones aprendidas, no solamente aquí en el país, con movimientos sociales similares, sino con lo que ha pasado
en el plano internacional con este tipo de movimientos, los llamados indignados, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que lo primero es que deberíamos situar un poco el contexto nacional para poderlo vincular con lo que ha sucedido en otras experiencias. Nosotros estamos ante un gobierno fuerte, un gobierno que todo lo hemos caracterizado, que prácticamente acumula un poder casi absoluto. Por lo tanto, y unas mediaciones que han sido muy débiles frente a este gobierno. Vale decir, los partidos de la oposición, fundamentalmente el PRM. Por lo tanto, esa situación nos remite a la necesidad de una transición, y eso es lo que se pide, hacia una forma de gobierno diferente. En los movimientos en el mundo entero que han surgido en situaciones similares frente a gobiernos fuertes, incluso frente a dictadura, han tenido que articularse y han tenido que negociar. Y han tenido que negociar incluso con esos gobiernos fuertes. Incluso, yo voy un poco más lejos, el movimiento verde tiene que articular todas las componentes que están presentes y no solamente articularse y discutir e incluso negociar y acordarse entre sí, sino que si vamos a enfrentarnos a un poder, en general ese poder implica una negociación con ese mismo poder, Por lo tanto, nos lleva al tema de lo político. Es lo que pasó en Chile, lo que pasó en Sudáfrica, es lo que pasó en España en la transición, es lo que pasó en Brasil, y es lo que ha pasado en la mayoría de los países donde ha habido este gran movimiento frente a gobiernos fuertes, que ha tenido que incluso negociar esa transición. ¿Cómo va a suceder aquí? Bueno, en gran medida yo digo algo, un artículo que publicó hoy, sobre cómo podría hacerse, pero eso nos lleva irremisiblemente a lo que Ricardo ha insistido, que nos lleva al tema de la política, al tema de la confrontación con la institucionalidad, porque si el movimiento va a discutir ley de partido, ley electoral, se tiene que confrontar con las instituciones que en el plano político tienen algo y mucho y casi todo que decir sobre ese tema. Por lo tanto, tiene que vincularse a la política, que tiene que vincularse, como decía Willy, con los partidos políticos. Bueno, Domingo, tu impresión de cuál ha sido la suerte de los movimientos similares que ha habido aquí en el país antes y en el mundo, así que qué posibilidades, qué lecciones deja de... La dinámica socioeconómica mundiales y política, su cambio ha impactado en los tipos de movimientos sociales que tenemos. Antes los movimientos obreros, por ejemplo, tenían una agenda muy bien marcada, muy bien pautada sobre los derechos de los trabajadores. No obstante, a final del siglo pasado y en este siglo cambió esa dinámica de los movimientos sociales. Por ejemplo, en Brasil tenemos los movimientos sin tierra, los sin techo. En Europa también hay muchos movimientos sin techo. Es decir, cambió la configuración de los movimientos porque se fueron focalizando a temas muy específicos. Y en el caso de Grecia, entonces comienza a abordar, y en el caso de España, el tema de la pobreza, de la exclusión social. Y en Sudamérica es una diversidad muy amplia de la característica de los movimientos sociales. En el caso dominicano, la agenda ha sido muy diversa en el movimiento social. Y eso puede tener una riqueza, pero también puede ser una gran debilidad el no enfocarse en el tema, por ejemplo, de cómo remediar el poder político. La agenda tiene que incluir el tema del poder político. No puede haber movimiento social sin relación con el sistema de partido. En ninguna parte del mundo es así. En toda parte del mundo los movimientos sociales tienen vínculo con los partidos políticos. Una cosa es la acción social para el vínculo y otra cosa es la acción social para la cooptación por los partidos. Son dos cosas distintas. Si hay cooptación, entonces el movimiento social fracasa.
Pero es una utopía pensar que exista movimiento social sin vínculo con sistema político. Bueno, vamos a ver algunas de las expresiones que están dando los seguidores del programa a través de las redes. Se le ha preguntado a ellos también hacia dónde debe ir, qué creen que debe ser el movimiento verde o hacia dónde va la marcha verde. Y algunos responden diciendo cosas como esta. Osiris Mota, que son buenas las marchas, pero tienen su agenda. Dice que solo le interesa la impunidad de los políticos y los que corrompen. Bueno, y Ángela Báez, por ejemplo, responde, de esa muchedumbre verde saldrá un movimiento que impulse la oposición para alcanzar el poder. Bueno, Héctor Hernández dice que si se están poniendo locos, que ese movimiento no soporta hacerle una profilaxis política ni ideológica, que su composición no más que una expresión momentánea sobre un tema que despierta interés social, pero viejo en esencia. Ahí andan corruptos por pipa, periodistas cohetes explotados, comunistas frustrados, hijos de ricos explotadores. No me hagan reír, relajado Juan Bolívar, no relaje. Bueno, dice que no relajamos. Sí, Jacqueline Ballista Rivera dice, bueno, más bien pregunta, ¿tiene el movimiento verde la suficiente credibilidad y fuerza como para seguir creciendo y convertirse en una opción de poder? Ella solamente pregunta. Kennedy Vargas sugiere que este movimiento verde salga un líder genuino y que los promotores de la marcha se unan como entidad no partidista para hacer sugerencias que fortalezcan las instituciones del Estado. Esta lucha no debe parar hasta que cada dominicano tenga en su cerebro la definición correcta de lo que es un Estado y lo que representa un gobierno como este. Sí, mientras que Aridio Jerónimo dice que después de las marchas, hacia dónde va el movimiento, y también pregunta o advierte que no caigan en el error de involucrarse en movimientos huelgarios. Y Dani Adonai pregunta que cuál es la razón por la que en la Marcha Verde no se le pide al gobierno que deporte a los ilegales haitianos. Este tiene obsesión con los haitianos. Una mezcla Sí, de temas ahí. Finalmente dice Dorca Alcántara, sugiere que se siga en la lucha hasta que se logren los objetivos para lo cual fue levantado el movimiento. Bueno, estas son algunas nada más de las múltiples respuestas. Tal vez ahorita, si nos da tiempo, vamos a leer unas cuantas más. Estábamos, ¿quién era que estaba en turno? Ahora Domingo Matías. Sí. No, yo fui que hablé. Terminó. Vamos con Ricardo. Ricardo. A ver, yo creo que el objetivo principal del movimiento verde es que haya una ruptura política, y que cambien los actores que en la actualidad dominan el sistema. Si analizamos los movimientos o los países donde se han dado rupturas políticas en los últimos tiempos, yo creo que de ahí derivan importantes lecciones para el movimiento verde. Empecemos, por ejemplo, por los países del G20, los países ricos, por llamarlos de otra manera. El caso, bueno, Grecia no necesariamente entra dentro de esa categoría, pero es un país europeo que tiene niveles más altos que los demás. El caso de Syriza en Grecia, el caso del movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia, el caso de Podemos en España, el caso del Brexit, que no lo podemos dejar fuera, en Reino Unido, y el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Qué tienen en común? Primero, que son sociedades donde la clase media supera el 50% y donde la ruptura política se vio precedida por una crisis económica moderada, no necesariamente una crisis económica dramática. El caso de Grecia es un tema fiscal. Crisis económicas moderadas. Eso dio paso a la ruptura política en la que nuevos actores desplazan a los protagonistas de siempre del sistema político tradicional. Ahora vamos a los países de América Latina, que no pertenecen al G20. El caso de Venezuela, cuando Hugo Chávez, el movimiento Quinta República, ¿cómo y por qué llega al poder? Por un fracaso histórico de la PEI y de COPEI y por la crisis económica gravísima que precedió, y que provocó aquel tema del cacerolazo. Se agotó la credibilidad del sistema político tradicional y surge Hugo Chávez. El caso de Ecuador, Correa, con Rafael Correa, inicia como un movimiento social que primero se llamaba Alianza, luego cuando decide ingresar formalmente a la competencia política, Alianza País, desplaza a los actores tradicionales y se convierte en presidente. ¿Qué lo antecedió? Crisis económica. El caso de Bolivia, movimiento al socialismo, también un movimiento social que se convierte en partido regional y luego en partido nacional.
¿Qué antecedió esa ruptura política? Profunda crisis económica. El caso de Argentina con Macri, ¿qué es lo que finalmente permite que el peronismo quede derrotado? Bueno, una crisis moderada en el ámbito económico y también la pérdida de credibilidad de los actores tradicionales del sistema. Pero ahí fue determinante la división interna. Sí, sí, claro. En el caso de los peronistas, si hubieran ido juntos a las elecciones, ganan de calle, ganan. Por Sí, los resultados yo creo que que dieron las urnas. Si se hubiesen unificado, Sí, pudieron haber ahí ganado la las elecciones. división Ahora, interna fue lo que detonó la salida. bien, ahora, ¿por qué yo digo que aquí hay elecciones importantes para el movimiento verde? Bueno, porque la clase media en la República Dominicana, contrario a esos países en que he mencionado que se dieron procesos de ruptura política, es solo de un 28%. Les dije que en los casos citados superaba el 50%. Otra lección importante, en América Latina, los movimientos que han hecho de manera exitosa la transición hacia partidos políticos y luego de conquistar el poder, lo han hecho antecedidos de crisis económicas profundas, algo que no ha pasado en la República Dominicana en la actualidad. Bueno. Eso presenta desafíos importantes para el movimiento. La antropóloga, a ver, Taira. Bien, mira, yo quiero retomar el contexto nacional y creo que es importante en esta reflexión sobre la vinculación del movimiento verde con los partidos, darse cuenta que en el movimiento verde, como bien planteaba César, están la militancia de todos los partidos de oposición y de todos los partidos de izquierda. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas en la relación entre los partidos de oposición y los partidos de izquierda? ¿Lograron articularse y aunar esfuerzos hacia por lo mínimo ni una agenda común, ni candidaturas, ni nada por el estilo? Entonces, ¿qué nos demuestra el escenario dominicano a nivel político? La gran división que existe en esos liderazgos y en esas dirigencias a nivel local. Yo vuelvo a lo local. Vamos a los pueblos, vamos a los barrios, vamos a darnos cuenta qué pasa entre esos dirigentes y las luchas de poder que tienen en esos escenarios. Entonces, si el Movimiento Verde ha logrado aunar a todas estas militancias alrededor de un tema tan importante como es corrupción e impunidad, y ha mantenido que este movimiento se dé, si entra a un carácter distinto a nivel político y se entra en una relación más política, puede generarse un proceso de debilitamiento en su interior, porque van a salir todos los problemas que existen entre esos partidos. Entonces yo creo que el Movimiento Verde tiene demasiado camino todavía por hacer a nivel social, e insisto en eso, todo un trabajo social importante, porque yo creo en los cambios de abajo hacia arriba. La corrupción tiene expresiones claras en nuestra estructura social a nivel microlocal, y el trabajo que se puede hacer ahí es mucho a nivel de los movimientos, y logrando así su expansión en las provincias, pudiera muchísimo el trabajo que se puede hacer a nivel sociocultural sobre el tema de la corrupción y la impunidad, y también a nivel de lo microlocal, a nivel político. Wilfredo Lozano. Sí. Todo movimiento social tiene una tensión constitutiva. Su fuerza tiene mucho que ver con su no institucionalización. Su potencial de permanencia tiene que ver con su capacidad de institucionalización. Entonces, el movimiento socialista es un ejemplo muy interesante y tuvo una bifurcación. De un lado el sindicalismo y de otro lado los partidos socialdemócratas. Y ambos son el elemento clave para entender el surgimiento del estado de bienestar como un espacio de negociación. Lo digo porque en el caso nuestro yo tengo cierto escepticismo, aunque me atrae mucho la reflexión de Ricardo, pero tengo mis dudas. Hay dos cosas que me preocupan. En primer lugar, para pensar en la posibilidad de futuro de este movimiento, hay que manejar, de un lado, el tema de la cultura política en este país. Una cultura política, que, como lo ha planteado Tajira y de alguna manera aquí toda la mesa, caracterizada por el personalismo, por la fragmentación. Todo esto gravita no solo en los partidos, gravita en el propio movimiento, primer punto. El segundo aspecto es de tipo institucional. Aquí hay dos componentes. En primer lugar, un creciente corporativismo del sistema de partidos.
Y en segundo lugar, una profunda debilidad institucional del mismo, de los actores políticos. Entonces, en ese marco, yo soy escéptico en cuanto al horizonte de futuro camino a crear un aparato político nuevo. Sin embargo, yo sí veo que bien manejado el asunto, porque hay capacidades institucionales en el movimiento, bien pensado el asunto, yo creo que hay una gama muy abierta de posibilidades de acuerdo y entendimiento entre el sistema de partido y movimiento. Y yo no temería, no le temo al hecho de que no forzosamente un movimiento social tiene que encaminarse a la creación de una estructura político-partidaria propiamente tal. Puede generar resultados positivos en una nación de cara a su fortalecimiento democrático sin necesariamente pasar por una modalidad de expresión política. Y el reto un poco está en encontrar ese espacio entre partidos y movimientos. Bueno, vamos para la última ronda, porque el tiempo apremia. Y esta va a ser más breve. Sí, brevísima, pero perdón, César, queremos introducir como último tema las reformas políticas, electorales y la institucionalidad que empiezan a emerger del mismo seno de la Marcha Verde, empiezan a emerger como esa ansia de que haya reformas institucionales. Un poco me referí en mi última intervención sobre ese tema. Sí. Ahora, me interesa, yo creo que no puede quedar suelto el tema sobre si el movimiento puede o no convertirse en partido político. Hasta ahora no ha predominado ese criterio entre ustedes. No. Más bien lo contrario. No. Ha quedado subyacente en las intervenciones. Sí. Por lo menos era la lectura que hago. Hay una máxima que dice, todo movimiento que se da un programa y se da un mínimo de organización, de hecho se convierte en partido político. O sea, puede convertirse en partido político independientemente de que así se llame, sino de hecho, ¿no? Y desde el momento en que se entra en todo lo que es la discusión institucional, ya se convierte en partido político. El problema es cómo mantenerse como movimiento, como partido, en el plano de la lucha institucional. Y ahí, para resumir, yo estoy muy de acuerdo con la exposición que hace Tahira, aunque no estoy de acuerdo con las conclusiones. Me parece que las premisas son correctísimas. Las conclusiones yo diferiría, ¿no? A mí me parece que, y lo voy a decir así, y así termino, una provocación. Este movimiento, como todo movimiento, está ante tiempos del calendario político. Imaginémonos que este movimiento siga, se mantenga este año y el año que viene. El año que viene es un año preelectoral. Todavía no. Pero hay un largo camino. Está bien, pero es preelectoral desde que aquí se elige el presidente. Todos son preelectorales. Todos son preelectorales. Entonces yo creo que los tiempos electorales se van a meter, se pueden meter. Si no hay una ruptura, se van a meter. ¿Cómo lo enfrentamos? Ahí viene todo el tema de la relación entre partidos. Domingo Matías, Sí. ¿cómo lo ves? Finalmente, un minuto. No, mira, yo creo que los partidos, la militancia de los partidos que participan en la Marcha Verde, están exigiendo también que ese apoyo político sea consecuente con lo que se está demandando. Porque tú tienes el Congreso donde hay oposición, tienes ayuntamiento donde hay oposición. Entonces los partidos políticos tienen necesariamente que llevar a la legalidad también a sus autoridades, que es un elemento importante para garantizar la identidad de los partidos, porque se va a discutir la ley de partidos políticos. Está el Congreso, la parte de la oposición en disposición de incorporar en la ley de partidos políticos lo que demanda el movimiento de la Marcha Verde. Están los partidos de oposición que gobiernan los ayuntamientos y en el Congreso en disposición de predicar con el ejemplo. Pero tú eres demanda partidario, la y Marcha esta pregunta para Verde. todos, de que levante reformas políticas, institucionales y electorales, el movimiento, como una manera de combatir la corrupción y la impunidad. Yo creo que sí, porque la corrupción y la impunidad es parte de... Es decir,
la reforma al sistema de partido político y a la ley electoral es parte de eso. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para evitar la dispersión? Porque eso es muy general para la población dominicana, ley de partido político y reforma electoral. Pueden presentar 10 o 15 decisiones, propuestas de reforma. Exacto. Y ahí viene el tema del compromiso de la oposición con esa agenda. Sí, Ricardo, Sí. ¿qué piensas al respecto? Muy brevemente. El Movimiento Verde tiene que resolver su dilema existencial. ¿Nació para denunciar o nació para transformar? Si quiere denunciar y continuar denunciando y limitarse solo a eso, sería muy interesante continuar explorando en el ámbito de lo social cuáles otras articulaciones podrían darse para darle más fuerza a ese ejercicio de la denuncia. Pero si quiere transformar, hay una sola vía por la que se puede transformar, y eso es en la participación política institucional, lo que quiere decir la política partidaria. Recuerden que en esencia lo que se cuestiona en estas marchas, en el tema del fin de la impunidad y la corrupción, es la categoría moral de los actores de la política nacional. Así es. Si se cuestiona la categoría moral de los actores de la política nacional, eso quiere decir que a lo que se aspira es una sustitución, a una sustitución de esos actores. ¿Estaría el Movimiento Verde en disposición de bajar, de descender a la arena política y postularse ellos como esos elementos de categoría moral que necesita la política dominicana? Ese es el gran reto que tiene el movimiento. Bueno, Taíra. Bien, yo pienso que como antropóloga se me hace muy difícil decir, ¿debe el Movimiento Verde asumir reformas político-electorales? Yo creo que el Movimiento Verde tiene su propio ritmo y tiene su propio proceso. Y yo creo que en ese proceso de lucha contra la corrupción y los planteamientos que he hecho de involucrarse y articularse a nivel microsocial, irá viendo de qué manera puede ir viendo cómo la estructura de corrupción e impunidad afecta a todo el sistema político y de qué manera ir creando espacios para presionar a las estructuras de poder a que lleguen a ello. Yo no diría debe hacer o no incluir esa agenda. Creo que a ellos le queda mucho todavía por hacer dentro del tema de la corrupción, de la impunidad, antes de entrar a los temas de la reforma política. Wilfredo, para terminar, Sí. ya se acabó el tiempo. Desde el momento en que aceptamos que el movimiento necesita ir más allá de la denuncia del tema de la impunidad y la corrupción, precisamente para poder ser eficaz en el combate a la corrupción y a la impunidad, eso supone introducir la agenda política y eso supone el diálogo con los partidos. La forma que eso asuma, no lo sé, pero indudablemente que estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que ahí hay un reto moral que tiene de alguna manera una dimensión organizativa que no sé finalmente cómo se plasmará. Gran parte del futuro del movimiento depende de esa capacidad. Bueno, se terminó el tiempo y tenemos que agradecer a estos formidables pensadores de la sociedad dominicana sobre el devenir de la Marcha Verde. Muchas gracias, Taíra Vargas, antropóloga social, Wilfredo Lozano, sociólogo, igualmente a los sociólogos César Pérez y Domingo Matías y al politólogo Ricardo Pérez Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos y orientarnos desde la academia. Bueno, vamos a seguir debatiendo el movimiento social dominicano y la perspectiva de la Marcha Verde en los próximos días. Se regodean en lujos que paga el miserable, mientras en el capotillo el hambre tiene hambre, que le quita al pobre, es el peor cobarde. La galleta que arde, y estos años devorando esqueleticos, comida pa'l perro mientras estos cochinos andan en los yates, o al Ramfi Trujillo, al viejo a la haitiana, le suben los